La poeta Ana María Oviedo Palomares decía en estos días en sus redes, en ese proyecto bello que se llama Librerando, que un libro no leído es un libro nuevo para quien no lo ha leído, de modo que no tenemos que estar siempre hablando de las novedades. Es bueno informar acerca de las novedades, pero también hay libros que se publicaron hace pocos años o muchos años que es interesante leer si no los hemos leído. Es una buena orientación porque leer a los clásicos de Italo Calvino, y hay rutas literarias muy hermosas que podemos visitar, recorrer o diseñar según nuestros gustos como lectores. Queremos proponer entonces al Círculo de Lectura de la Aviación del Ejército realizar como una actividad en sus entornos particulares algunas rutas literarias venezolanas, crearlas, buscarlas, así como el comunicador Yomar Meléndez revive la lectura de Casas Muertas de Miguel Otero Silva, escritor referencial, cada vez que visita Ortiz en el estado Guárico, o como la gente de la Fundación Benedetti, que ha hecho una guía literaria con los recorridos que podemos encontrar en las novelas de Benedetti en Uruguay, en Montevideo, pues pueden hacerlo como hizo nuestro invitado especial en esta parte del programa. Recibimos este regalo desde España. El bibliotecario José Luis Sánchez recorrió a pie y con su celular esa Salamanca literaria que también ha sabido describir para la librería mediática. Vamos a disfrutar ese viaje y la recomendación de lecturas para todos en esta parte del programa. José Luis Sánchez, promotor de lectura, creador del proyecto Posavasos Literario y bibliotecario de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, España, es invitado regular de la librería mediática y hoy hace un recorrido por los hitos literarios de Salamanca. Buenas tardes, queridos amigos de la librería mediática. Hoy os propongo un paseo literario por la ciudad de Salamanca. Creo que todos conocéis, habéis oído hablar de esta maravillosa ciudad castellana, la reina del Tormes, o Alto Soto de Torres, como decía Unamuno refiriéndose a ella. Estamos ahora mismo en el puente romano de Salamanca, que da acceso a la ciudad, es el puente más antiguo de la ciudad, y quiero que veáis la maravillosa vista, el skyline de la ciudad desde este punto. En primer plano, el puente hasta su final y allá al fondo la silueta de las dos catedrales, la nueva y la vieja. En fin, una ciudad para el deleite de los sentidos y sobre todo para los amantes del arte y de la cultura. Estamos en una ciudad que es una joya del Renacimiento y posee las mejores muestras del arte plateresco de toda España. Pues bien, hemos cruzado el puente romano y ahora os voy a presentar a este personaje, Lazarillo, Lázaro de Tormes, este personaje, como digo, tan famoso en la literatura universal y sobre todo en nuestra literatura castellana. Lázaro, como sabéis, todos aquellos que hayáis leído la obra, se llama así, o mejor dicho, se apellida de Tormes porque, según él refiere, nace dentro del río Tormes, puesto que su padre estaba a cargo de una aceña dentro del río. Una aceña es una especie de molino en el que el padre de Lázaro, Tomé González, era el molinero. Dice Lazarillo en las primeras palabras: pues sepa vuesa merced que yo soy Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Pues bien, uno de los pasajes más conocidos de Lázaro, de Lazarillo de Tormes, es aquel en el que entra al servicio de un ciego y su primer avatar, su primera peripecia, digamos, es que el ciego, para espabilarle, para educarle desde el primer momento, le manda arrimar la cabeza a una especie de berraco, a una especie de representación en piedra de un toro. Es un toro de la cultura vetona que aún permanece
a la entrada del puente romano y le manda a arrimar la oreja para que escuche los ruidos que de allí salen. Cuando el ciego barrunta que Lázaro ya tiene la cabeza pegada al animal de piedra, le pega un testarazo contra el toro del que Lázaro de Tormes extrae la primera lección de vida, ¿no? Os voy a mostrar, vamos a ir caminando y os voy a mostrar el toro, y este es el aspecto que tiene hoy, a mediados de enero de 2021, el río Tormes. Al fondo casi podréis apreciar todavía la aceña, y aquí a vuestra izquierda una edificación que corresponde a un antiguo molino. Posiblemente no son aquellos a los que se refiere el autor de Lazarillo en su primer capítulo, pero no estaría ubicado en la aceña y el molino más o menos sobre el lugar que corresponde ahora a este antiguo molino, porque ya está en desuso también. Esas torres que veis al centro son las torres de la clerecía, un convento y estudio que pertenece a los jesuitas y que forma también parte de la trama de una novela de Arturo Pérez Reverte. Decía que forma parte de la trama de una novela de Arturo Pérez Reverte que se titula La carta esférica. Seguimos paseando por este laberinto de callejuelas con el característico color dorado que otorga a Salamanca la piedra de Villamayor y que ha sido enormemente glosado y muchísimas veces glosado por poetas y escritores, ¿no? Este dorado de la piedra salmantina. Allá al fondo podéis vislumbrar ya uno de los pináculos de la famosa fachada del estudio salmantino. Esta es la famosa fachada del estudio de la Universidad de Salamanca que mandan construir los Reyes Católicos y cuyo programa iconográfico no es otra cosa que un programa de exaltación de la monarquía católica. Como veis, está considerado con razón la gran joya del arte plateresco en España. Y en esta misma plaza, en la que podemos admirar esta maravilla, tenemos a otro de los escritores de renombre que alumbró esta ciudad maravillosa de Salamanca, Fray Luis de León. Aquí está presidiendo el patio de escuelas Fray Luis de León, que fue doctor profesor de esta Universidad de Salamanca y que tras ser detenido por la Inquisición por aquella traducción de la Biblia Vulgata, volvió a los varios años a regentar su plaza como maestro de la universidad e inició las clases con aquellas famosas palabras de "decíamos ayer". Y esta que ahora os muestro es la plaza de Anaya. El que veis ahora es el Palacio de Anaya, que dio nombre también a esta famosa editorial de libros educativos de España, que es la editorial Anaya. Bien, en este palacio tuve el gusto de estudiar mi carrera de Geografía e Historia durante 5 años y en este entorno maravilloso con la catedral al fondo. Por cualquier lugar, cualquier calleja, cualquier sitio de Salamanca que uno pasee, siempre va a quedar asombrado por algún detalle y por algún elemento arquitectónico o artístico de los miles que pueblan sus calles. Con razón, dijo de ella Cervantes, en el licenciado Vidriera, esta frase que ahora os voy a mostrar.
Salamanca, que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, del licenciado Vidriera. Esta calle por la que vamos bajando, que tiene por nombre Tentenecio, se refiere o nos recuerda el milagro o pretendido milagro de San Juan de Sahagún, que habiéndose escapado un toro de Lidia por las calles de la ciudad, se fue en su busca y le mandó parar con estas palabras: tente, necio. Aún conserva ese regusto de época del siglo XVI, XVII, en la que podríamos grabar una película y trasladarnos a aquellos momentos. Os muestro el archivo de la Guerra Civil Española, tan polémico. La Casa Lis, que hoy es sede del Museo d'Art Nouveau y Art Deco de Salamanca. La casa, como veis, como podéis ver, es de una estructura modernista y fue casa rectoral en su tiempo y ha sido restaurada con este propósito, de albergar el Museo de Arte Art Nouveau y Art Deco. Y ahora quiero mostraros uno de los que para mí es uno de los rincones más hermosos de toda la ciudad de Salamanca. Es este, al que llamamos el patio chico, y en el que confluyen, digamos, se unen las dos catedrales, la vieja o románica, del que veis aquí el testero, con la famosa Torre del Gallo, un cimborrio de influencia bizantina que adorna el crucero de la Catedral Vieja. Esto ya forma parte de la Catedral Nueva. Pues bien, al final de esta calle, en aquella puerta que veis, se ubica el huerto de Calisto y Melibea. Esto nos lleva ya de cabeza hacia otra obra literaria de esta ruta salmantina, de esta ruta de la literatura que se hace en Salamanca. Bien, pues hemos llegado al huerto de Calisto y Melibea. Como veis, esta es la entrada y os voy a mostrar una escultura dedicada a la protagonista de esa gran obra del castellano que es la Celestina. Aquí la tenemos, a la vieja Celestina, con una inscripción en la peana que la sostiene que dice: soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas, si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Vamos al huerto. Podemos encontrar un museo, se encuentran las excavaciones de la parte más antigua de la ciudad. En esta zona, en una de estas calles adyacentes, se ubicaba también la entrada a la famosa Cueva de Salamanca, que da título a uno de los entremeses de Cervantes, y en las que, según la tradición, se practicaba la nigromancia y se tenían tratos con el diablo. Esta tradición tan novelesca ha dado lugar a mucha literatura. Otro de los personajes señeros que ha dado Salamanca a la literatura y en este caso al derecho es el padre Vitoria, un dominico que fue uno de los primeros junto a Fray Bartolomé de las Casas de reconocer el derecho de los indios de aquellas tierras americanas que iban descubriendo los castellanos. Y esta es la imagen de un poeta al que pude conocer en mis épocas de estudiante, Remigio González Adares,
que editaba y vendía él mismo sus propios libros de poemas. Y esta es la escultura que le que le dedica el Ayuntamiento de Salamanca en su homenaje y en su memoria. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de los buenos ingenios, y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. La tía fingida, Miguel de Cervantes, y de esta manera tan literaria entramos en la soberbia Plaza Mayor de Salamanca, en la que también vamos a encontrar alguna referencia literaria, desde el medallón dedicado a Teresa de Jesús, a Miguel de Cervantes, a Francisco de Vitoria, que ya hemos conocido, San Juan de Sagún y, cómo no, uno de los escritores señeros vinculados a esta capital, que es don Miguel de Unamuno. Y en un paseo literario a Salamanca no podía faltar la novelista Carmen Martín Gaite, que fue una de las representantes literarias femeninas españolas del siglo XX, que llevó la ciudad de Salamanca y donde ubicó algunas de sus novelas, como Entre visillos. Hemos visto también anteriormente en el afamado Café Novelty la imagen de don Gonzalo Torrente Ballester, autor de la saga Fuga de J.B., de los gozos y las sombras, o de la crónica del rey pasmado, que también vivió en esta ciudad y se inspiró en ella para su obra literaria. Y ahora esta imagen, esta silueta, esta escultura de Miguel de Unamuno, hecha por un escultor salmantino, Casillas, Agustín Casillas, en el que se le puede ver frente a la casa rectoral que él habitó, y pensativo, cabizbajo y ensimismado en sus pensamientos, de tal manera recordamos al que fue magnífico rector de la Universidad de Salamanca. Qué visita tan hermosa, ¿verdad? ¿Se imaginan hacerlo en nuestros pueblos? Buscar dónde está la ciudad que se menciona en tal novela venezolana, dónde nació ese autor, buscar y hacer nuestras rutas literarias. Es una actividad que les proponemos a este círculo de lectura que hoy nos ha acompañado. Pero nosotros también hicimos nuestros descubrimientos en Salamanca, fue una hermosa experiencia hace casi 10 años. Entonces queremos compartirla para terminar el programa invitándolos a leer siempre y a leer de todo. Y también queremos invitarlos a hacer un minuto para el libro. ¿Qué les parece si incorporan a las redes del Comando de la Aviación del Ejército una reseña literaria breve, una portada de un libro, una efeméride, un recuerdo de un autor? Sería maravilloso, ¿verdad? Un minuto para el libro es tener el libro presente a diario en nuestra cotidianidad. Cada día una lectura. Así que eso es otra propuesta más que les hacemos para invitarlos a leer siempre y a leer de todo. El círculo de lectura tan hermoso hemos conocido hoy. Les deseamos éxitos y les deseamos que compartan también las experiencias que harán en las actividades que les proponemos, que sabemos que las van a tomar en cuenta. Hasta el próximo programa. Saludos desde Salamanca, España, hacia Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Estamos cerca de donde se supone se originó el Lazarillo de Tormes. ¿Y quién mejor que una salmantina para que nos cuente por qué se dice que acá vivió el Lazarillo de Tormes? Pues encantadísima de contaros. Mirad, aquí en este puente
que vemos, el puente romano. Al final del puente tenemos la estatua que luego ustedes verán del Lazarillo de Tormes. Pero está tan cerca, tan aproximado al río, pues porque ese es el río Tormes, y además se cuenta que en este barrio, que es el barrio del Arrabal, nació Lazarillo de Tormes. Esta escultura que el pueblo de Salamanca encargó a Agustín Casillas en el año 74, está acá a las orillas del río Tormes para invitar a leer El Lazarillo de Tormes, un clásico de la literatura picaresca española, un anónimo que es muy fácil de conseguir en cualquier biblioteca, en cualquier librería, en cualquier archivo .pdf, se puede conseguir y leer, y es un relato muy cómico y al mismo tiempo muy reflexivo del vivo, del pícaro, del señorito español. Es una crítica social de época que lamentablemente no pierde vigencia. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis. Este programa fue una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, Pueblo y Tierra Patriota.